Ok, Celia, buenas noches. Bienvenida a nuestra tutoría de repaso. Vamos a dar inicio. En esta ocasión vamos a abordar lo que es la convivencia escolar y sus factores de incidencia. No sé si ha leído un poco el material, Celia. Sí, licenciada, de la unidad 3, ¿va? La Sí, unidad 3. sí. Me gustaría que me comentara qué es lo que comprendió, qué fue la parte que le llamó más la atención del material que ha leído. Por favor. Vaya, mire, que habla siempre de la convivencia, ¿va? Que son interacciones entre las personas, que debe de haber respeto, inclusión, pero ahí le agrega también los factores de riesgo y las amenazas. También habla de las oportunidades. ¿Qué más? Quiero ver. Sí, ahorita sí solo eso. Y habla de diferentes enfoques también. Ok, gracias, Celia. Bueno, tenemos que definir qué es la convivencia. Como usted pudo apreciar en el material, pues habla con respecto a conceptos básicos de la convivencia y nos menciona pues que según la Organización de los Estados Unidos Iberoamericanos, lo que es la OEI, la convivencia escolar desde este ángulo alude fundamentalmente a los temas básicos de lo que es la pedagogía. Entonces empezamos a observar que empezamos a denotar lo que es el aprendizaje, es decir, el proceso por el cual un sujeto adquiere o desarrolla una conciencia y sobre todo se da un conocimiento que le proporciona nuevos significados. Entonces estamos hablando que la convivencia es un acto que le permite a las personas coexistir y relacionarse con las personas. La convivencia es positiva cuando se desarrolla de manera que las personas puedan estar y sentirse libres de cualquier afectación o impedimento que les limite el desarrollo de su personalidad. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la convivencia en los centros escolares? Como sabemos, pues la convivencia escolar es la capacidad que tienen las personas para vivir en un marco con respecto a lo que es con respeto y solidaridad. Además, el marco de la convivencia escolar sirve para evitar posibles conflictos, ya que y entre estudiantes y docentes y viceversa. Entonces tenemos que valorar ciertas situaciones, pero también hay que valorar la parte de la convivencia dentro y fuera de la escuela. Cuando hablamos de una convivencia inadecuada, Celia, puede causar, entre otros factores, la violencia, los niveles de estrés y la ansiedad que muchos de nuestros alumnos se ven sometidos a ello, lo que provoca un bajo aprovechamiento académico y puede ser un factor de deserción escolar. En cambio, lo que es la convivencia adecuada va a generar un ambiente dentro del centro escolar que va a promover un buen aprovechamiento de lo que es el aprendizaje. Entonces, tenemos que hablar de esas importancias que se van dando y cómo se van a ir generando dentro de los diferentes elementos que conforman la parte de la convivencia escolar. Entonces también tenemos que hablar de igualdad, de respeto y sobre todo pues de los derechos que cada uno de nosotros tiene. La convivencia es una acción clave para compartir la vida con los demás. Entonces empezamos a actuar para vivir y esto implica aprender de uno mismo. Cuando me refiero a aprender de uno mismo, tenemos que ir revalorando ciertas situaciones o elementos que vamos viviendo. Recordemos que siempre van a haber actividades que nos van a generar algún tipo de conocimiento, ya sea bueno, ya sea malo, siempre vamos a tener una experiencia o una lección aprendida. Estamos. Entonces, Sí. cuando empezamos a hablar de hablar o comunicarnos asertivamente, dígame, Celia. No, que el video habla de que soy yo, pero hay otra persona y yo tengo que aprender como a respetar y no no ver solo mis intereses, sino ver los intereses de la otra. El video está bien bonito.
Sí, el video abarca muchos elementos importantes que pues lo vamos a tomar como una parte de un punto de partida para mejorar las relaciones de convivencia entre los diferentes miembros y establecer pautas o mecanismos para la resolución de conflictos de una manera asertiva o positiva. Entonces vemos que la convivencia es una acción clave para compartir con los demás. Vivir juntos es, por lo tanto, un ejercicio permanente de gratitud y generosidad. Más que todo es un gesto, pero nosotros vemos en nuestra realidad que muchas veces se nos complica este tipo de convivencia. Muchos de vandalismos, problemas, se dan por la intolerancia que la gente tiene ante diferentes situaciones. De repente, pongamos un ejemplo, alguien va bajando y pasa alguien y se le adelanta, entonces son intolerantes ante ese tipo de situaciones y de repente vienen los conflictos, ¿verdad? También tenemos que partir del marco socioconstructivista del aprendizaje. Permítanme. Tenemos que partir de ese constructivismo que todos tenemos. Recordemos que en el enfoque constructivista, la persona va construyendo, valga la redundancia, su propio aprendizaje. El convivir en la escuela es ontológicamente preciso y determinante para el aprendizaje, debido a que no todas las coexistencias escolares nos permiten construir y compartir conocimiento. Desde esta expectativa, el enfrentar indicadores de aprendizaje deficientes, es evidente que se va a dar la necesidad de abordar la capacidad de convivencia en la comunidad escolar. Entonces vemos que es muy importante el mantener la armonía dentro de lo que es el aula y el demás entorno escolar. Por eso muchas escuelas organizan a los docentes y podemos apreciar que en diferentes pasillos hay maestros cuidando zonas para evitar que se den este tipo de conflictos con los estudiantes. Y aunque no está de más, ¿verdad? Siempre vemos que siempre existen dos, tres compañeros que tienen algún tipo de discrepancia. Entonces, hablar de la coexistencia es un fenómeno implícito y todavía involuntario, que en realidad pues, en la arquitectura original del sistema educativo. Acá surge la parte de la vocación de la red latinoamericana de convivencia escolar y habla sobre poner el tema sobre la mesa, colaborar para que la convivencia sea comprendida, visible y sobre todo investigada con la recolección de diferentes herramientas y estrategias relevantes que van a permitir a las entidades el poder incorporar el acto de convivir, el acto de formar parte de esa convivencia en el aprendizaje para todos, para lograr que nuestros centros educativos y a su misma vez las comunidades se puedan comprometer en aprender y respetar, ser solidarios y tratar bien a las demás personas. Cuando escuchamos hablar del término convivencia escolar, inmediatamente lo asociamos con lo que es el bullying y la violencia en las escuelas. Entonces decimos, entonces quiere decir que cuando hablamos de convivencia escolar, algún caso ha habido de bullying, algún caso de violencia se ha presentado. Entonces se empiezan a hacer algunas evaluaciones. Entonces por eso es muy importante el poder hablar de ese tipo de convivencia. La convivencia en paz de los integrantes del sector educativo, lo que significa la interrelación positiva entre ellos y sobre todo pues les permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos que se forman. Y esto, Celia, tiene que ver con la parte de un clima que va a favorecer el desarrollo integral de todos los estudiantes. Entonces es muy importante abordar esta parte, hablar de estos términos. Vemos que tenemos que coexistir unos con otros. Si nosotros pasamos solo peleando, créame que va a ser bien difícil el poder mejorar nuestras relaciones interpersonales y las extrapersonales. Entonces es bien complejo que se dé este tipo de situación. No sé si tiene algún comentario que hacer, Celia. No, que ¿cómo se llama? Uno a la par de que va estudiando,
tiene que también ir mejorando su calidad de vida, porque de nada sirve que uno esté estudiando esto y no lo ponga en práctica, ¿verdad? Es bastante complejo, es bastante complejo y pues es muy necesario el poder hablar de toda esta terminología. También vamos a abordar la parte de lo que los elementos que están llevando o que se están abordando dentro de lo que es la comunidad educativa. Esta está compuesta por un sistema de relaciones que giran alrededor del estatus, los roles, las funciones de cada una de las personas involucradas. En el material se nos mencionan tres, yo las he puesto acá y las he planteado. Una de ellas es el subsistema de las y los adultos y las adultas en que se encuentran docentes. Acá hablamos de esa interacción que tienen los maestros, cómo ellos abordan las diferentes necesidades o cómo ellos hablan, cómo pueden mejorar la malla curricular para proporcionar el aprendizaje a los estudiantes. Ahora con esta nueva modalidad que tenemos virtual, los docentes del aula presencial se han tenido que acoplar, han tenido que discutir y revalorar lo que es la currícula académica de este ciclo. Quiera ser sí o no, pues eso les está afectando. Les afecta lo que son los diferentes subsistemas y cómo van a ir abordando. Muchas veces no coinciden entre que tienen que mejorar algunas actividades, que tienen que quitar o proponer otras alternativas para que el aprendizaje llegue a cada uno de los alumnos. Recordemos que muchos estudiantes no tienen las tecnologías. Entonces es ahí donde entra una desventaja para adquirir el proceso de aprendizaje. Es importante también ver cómo se da la flexibilidad de estos sistemas y los cambios a los que han tenido que sumarse. Pero también tenemos que hablar del subsistema adultos, bueno, lo que es el subsistema docente-alumno. Tenemos que abordar lo que se le viene a usted a la mente cuando hablamos docente-alumno. ¿Celia? ¿Qué se le viene a la mente cuando mencionamos docente-alumnos? Hola, hola, Celia. Es que se me fue las señales que hay un norte. Sí, yo comprendo, yo comprendo. No sé si le está generando bastante inconveniente, Celia. Acá, pero ya ahorita ya es que ando por todos lados. Aquí tal vez ya no se va, licenciada. Ok, permítame, Celia, permítame. Bueno, Ok, vamos a hablar del subsistema docente-alumnas. Cuando hablamos de ese subsistema, pues vemos la que es la interrelación que nosotros tenemos como docentes con nuestros respectivos estudiantes. Muchas veces interactuamos más con unos que con otros, pero se da también por la interacción que hay de parte del estudiante hacia el maestro, cómo van abordando las diferentes temáticas o cómo se le acerca a un estudiante y aborda alguna situación junto con el docente. Como sabemos, el sistema académico para fines de estudio sugiere que se brinde prioridad
a la parte de los docentes que presentan los porcentajes más altos de asistencia en el trimestre, e igual, o sea, es importante considerar el replanteamiento de algunas actividades. Para cada tema que se ve en clase es necesario la re, la re, ¿cómo es? Retroalimentar a los estudiantes. Por tal motivo, el docente en clase debe entregar sus materiales. Es necesario que el estudiante se comprometa y tenga la oportunidad o la claridad de poder despejar todas aquellas dudas que se le estén presentando en su proceso de formación. También es importante hablar del subsistema de los iguales, que es la relación que se da entre compañeros y compañeras dentro de lo que es la escuela, cómo estos están interaccionando con su entorno. Buenas noches, Vladimir, bienvenido. Entonces estamos viendo la relación entre iguales, es importante. Muchos tienen mayor confianza con los amigos que con los maestros. Y entonces vemos cómo se generan algunos tipos de conflictos. Vladimir, ¿usted ha leído el material? ¿Hola? Ah, ok, tiene problemas con el micrófono. Bueno, le comentaba acá con Celia haciendo una retroalimentación que es muy importante la interacción que se da entre los adultos. Acá entramos hablando de lo que es el plantel educativo del centro escolar, el subsistema entre docente y alumnos, la interacción que se tiene de información de ida y vuelta con los estudiantes, cómo nosotros los volvemos a los estudiantes más activos en su proceso de formación. También hablar de la parte importante de lo cuales son los subsistemas entre iguales. Muchas veces para los estudiantes es más fácil comprender o que un compañero les explique la temática que se está abordando. Muchas veces no logran que el docente lograr captar la información que el docente les está proporcionando. Entonces, si nos percatamos, los jóvenes siempre hacen esos pequeños solones o de repente vemos que hacen esos pequeños niditos y ya sabemos que fulanito se va con menganita y sultanita. Entonces ya tienen preestablecido su grupo de trabajo y hay quien los quita de ahí, ¿verdad? Y de repente ya no podemos hacer grupo de tal, y que fulanito se nos queda afuera, o mire, licenciado, entonces empezamos a ver cómo se da este tipo de situaciones. Hay que saber, o sea, comprender todo este tipo de accionar que tienen nuestros estudiantes. Entonces, es muy importante hablar de todo ese tipo de situaciones que se presentan dentro de los diferentes centros escolares, cómo se dan esas interacciones con nuestros estudiantes, cómo ve cada uno su proceso de formación, cómo se siente en cuanto a lo que está aprendiendo. De repente entre ellos comentan y dicen, mira, yo esta vez no entendí lo que dice el material, ¿puedes explicármelo en tus palabras? Y allá vemos grupitos donde están compartiendo la información. Entonces, vemos la importancia que tiene cada uno de ellos. Me dice Vladimir, es muy importante comprender que entre coetanos es más fácil el aprendizaje. Me imagino que era entre compañeros. Bueno, es muy importante ese proceso de formación
para adquirir un aprendizaje significativo que de alguna manera pues nos va a ayudar a nosotros a comprender mejor la interacción o la dinámica que se está dando dentro del aula. Ahora bien, vamos a hablar sobre los diferentes enfoques de incidencia en la convivencia escolar y comunitaria. Dentro del material se nos habla del enfoque de los derechos humanos. Acá, en este enfoque de los derechos humanos, pues hemos venido abordando a lo largo de lo que va la temática y hemos visto cómo es importante hablar de esta parte. El material dice que su propósito es identificar y analizar las desigualdades que inciden en la realización de una sana convivencia en el ámbito escolar y corregir las prácticas discriminatorias que obstaculizan el reconocimiento, el goce, el ejercicio y la protección de todos los derechos humanos. Como sabemos, hablar de Declaración de los Derechos Humanos todavía resuena en nuestros oídos, ya que hemos venido hablando de algunos artículos donde mencionamos que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y en derechos y pues están dotados están dotados de razón, conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y esto es según la Declaración de los Derechos Humanos. Pero como sabemos, es un proceso que se vuelve bastante complicado o es un factor muy complejo. En la declaración proclamada tras los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial, se declara que no se debe volver a repetir este tipo de acontecimientos, que se ha convertido en un referente inexcusable de lo que quiere y se debe de hacer con la convivencia positiva. En efecto, tras afirmar la igualdad radical de todos los hombres y las mujeres en cuanto a dignidad y derechos, pone de manifiesto, jóvenes, el criterio desde que se construye la relación entre todos y todas, el comportamiento fraternal desde el respeto a la dignidad y el valor que se le da a todas las personas. Todos somos iguales, pero como bien sabemos, hay discrepancias en esa situación. Si no, pues no nos vayamos tan lejos. Ven cómo en algunos lugares discriminan a un estudiante de una escuela pública que de una escuela privada. Entonces, vemos esas valoraciones que se presentan. No sé si tiene algún comentario, Celia. No, ¿O licenciada. Vladimir? Ok, Vladimir. Y cabe mencionar, hablar un poco de Martin Luther King, que él recordaba hace tiempo que los seres humanos hemos aprendido a nadar como los peces y a volar como los pájaros, pero no hemos aprendido a esa parte fundamental que él hablaba del ser sencillo, ese arte de vivir como hermanos, y que es como lo señalaba otro autor, apellido Rosado. Hemos desarrollado y concretado dos de las ideas ilustrando la Revolución Francesa. Acá hablábamos de la libertad y la igualdad, pero sigue siendo una asignatura pendiente en cuanto al proceso de desarrollo de la fraternidad a nivel individual. Y no solo a nivel individual, acá entra la parte social, acá entra la parte económica, y si nos metemos en la parte política, no salimos. Todavía es necesario que aprendamos a comportarnos fraternalmente como seres humanos. Pero ¿qué sucede? Nosotros somos de alguna manera detentadores. En algún momento hemos sido inaccesibles, no hemos tenido ese tipo de convivencia positiva. Y recordemos que para pelear se necesitan dos personas. Y muchas veces esto sucede y en algunos casos es muy importante dentro de los centros escolares que se dé un mediador, una persona que pueda mediar los conflictos que se están dando entre los salones. Vaya, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En su mayoría de veces los docentes siempre comparan una sección con otra. Y no me va a dejar mentir ninguno de ustedes dos. Siempre dicen, la sección A es mejor que la B, o la B es más portada que la sección A.
Los de la sección B son más aplicados que de los de la A y, y viceversa. Cada uno de los docentes tiene una perspectiva diferente. Y de repente el salón A no puede ver al salón B. Y cuando les toca trabajar en equipo, ahí encontramos las discrepancias. Y se están queriendo agarrar hasta del chongo. O cuando están haciendo algún tipo de deporte y empiezan a competir entre las secciones, vemos una rivalidad tremenda. Y hasta se van a empujones y se retan. Ahora no se diga si estamos hablando de esas competencias académicas. Se generan ciertas situaciones pues, que van afectando esos procesos formativos. Hay que reconocer que de todas las personas supone aceptar el valor que caracteriza a cada una de esas por el hecho de serlo, con independencia de las condiciones personales o sociales y hasta económicas que esta persona pueda tener. Toda persona tiene un valor y ese valor es la base fundamental de la dignidad. Nadie puede utilizarla para manejarla, para manipularla, para chantajearla, para aprovecharse de una persona, por sus propios fines explotarlo o abusar de esta persona. Como lo mencionaba un autor Camp, toda persona es un fin en sí misma, no es un medio que pueda utilizarse para mis propios intereses o para conseguir mis objetivos. Por el contrario, el valor y la dignidad que caracteriza a toda persona la debemos de respetar y aceptarla tal cual es. Miren, dentro de la parte educativa nos encontramos con situaciones bien complejas. Por ejemplo, de repente una compañera es muy buena para matemáticas, pero puede que sus condiciones económicas no sean muy favorables a la de la otra persona. ¿Qué hace la otra persona? Pues viene y le dice, mira, te voy a dar tanto o te voy a invitar a comer si me haces la tarea. Ok, la otra persona por la necesidad acepta ese tipo de, bueno, yo lo llamaría compra o soborno. El hecho de que le estén ofreciendo algo en lo cual, o sea, de alguna manera no se ve beneficiada, al contrario, la otra persona se ve beneficiada ya que está comprándole eh, algo que debía de hacer. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona empieza a aprovecharse de la necesidad que tiene la otra persona y desde ese momento esa persona está tentando a esa persona. Y no nos vayamos muy lejos, a nosotros nos suele pasar muy seguido en la universidad. De repente vamos jalando compañeros y que no trabajaron, ay, pero pobrecita la fulana, ¿verdad? O aquella típica compañera que dice, no, hombre, no se preocupen, yo pago las impresiones. Ahí me ponen, pero yo voy a pagar todo, yo voy a cubrir todo. No me van a dejar mentir. En más de alguna asignatura se han topado con alguien de ese tipo, que se aprovecha de la necesidad que muchas veces podemos tener por querer pasar una asignatura. Si la llevamos en segunda o en tercera, imagínense, y las compañeras van bien cómodas. Entonces, realmente la persona que se abate o la persona que se angustia porque sabe que tiene mucho en juego y que va a perder. Entonces, es de ver esa parte, de darle el valor, la dignidad de una persona, respetarla. El respeto y el valor y la virtud son características de toda convivencia positiva y esta va dirigida en la parte, valga la redundancia, de la dignidad de cada persona. Y es la forma de llevar a la práctica la consideración de la dignidad humana. La violencia en todo tipo es la forma de imponer los deseos de una persona para lograr los fines sobre la voluntad de otra persona. Entonces supone desechar la dignidad y empezamos a considerar a la persona como un medio y no como un fin. Entonces, por ello hay que renunciar al deseo de vivir fraternalmente con todas las personas. Entonces, vemos que se dan ese tipo de discrepancias. De repente salimos enojados con otros compañeros y no queremos ni volver a trabajar con ellos en nuestra vida. O aquellos compañeros que se aprovechan de algunas situaciones, por ejemplo, por decir algo, Celia le da copia a Vladimir y Celia le dice, mira, yo esto respondí en tal cosa, pero te voy a dar copia porque yo sé que no tienes internet ahorita, pero mira, cambiarle. Pero viene Vladimir y solo pone su nombre.
Entonces automáticamente está plagiando el esfuerzo y el trabajo de Celia. Eso es manera de ejemplo, Vladimir. No es nada personal. Solo es a manera de ejemplo. Buenas noches, Mauricio, bienvenido. Estaba tan emocionada explicando el caso que no me había percatado que había entrado. Ok, Buenas noches, entonces licenciada. esa es a manera de ejemplo, ponerle de que, buenas noches, de ver cómo las personas se van aprovechando de la necesidad de la otra persona. Y ya las vemos como, no las vemos como sujetos, sino que las vemos como objetos para lograr un fin que yo persigo. Entonces dejo de ser equitativa en ese aspecto. A ver, no sé si hay dudas o comentarios, Celia, Mauricio, yo sé que está pensando, pero no sé Fíjese si hay que, algún aporte que quiera hacer. Estamos en la parte del enfoque de los derechos humanos de la convivencia escolar. fíjese que a mi esposo le pasó algo así. Él cuando hizo ¿Mm? su tesis, a él le urgía graduarse, ¿va? Y la compañera de él le dijo, mira, vos poneme a mí, yo voy a correr con todos los gastos. Él solito hizo sus investigaciones, él la defendió y al final le dice el catedrático, mire, yo creo que su compañera no le está colaborando. ¿Cómo no? Le dice, lo que pasa es que está de turno, nunca llena, nunca viene. Y prácticamente solo él la hizo, fíjate, y él lo hizo porque él le urgía graduarse, ¿va? Y la compañera solo dinero Ajá. dio, ni supo quizás que era la tesis de ella, fíjate. Ok, ¿ven? O sea, no andamos muy lejos de la realidad donde abusan de las personas. Y es parte tipo de la violación de los derechos humanos, porque en ese caso, o sea, su esposo estaba haciéndolo porque él llevaba un interés, llevaba una meta, un objetivo, defender su tesis, graduarse, pero la otra persona estaba viendo la parte de su comodidad. El hecho de decir yo pago y no asumir el rol o la responsabilidad que le toca, ya estamos hablando de la parte de la negligencia y que no está asumiendo un rol activo como docente. ¿Algún comentario extra? Sí, fíjese que yo veo así, mire, cuando uno aprende a Dime. desenvolverse solo, más rápido, como dicen, arma maletas y ahí va caminando, va, porque fíjese que siempre él, cuando estuvo en los hospitales, siempre lo dejaban a él solito en emergencia. Y él no es una persona que se corta, no, él rápido ve qué hace. Y yo digo, bueno, es que esto se va adquiriendo, es un proceso, porque cuando ya uno trabaja solo, se acostumbra a ver cómo es que va solventando todo tipo de problemas, ¿va? A la larga, sí ayuda mucho esto de que uno va viendo cómo sale. Le ayuda en toda su vida, pues profesional y en su vida personal. Fíjese que yo tengo un problema. Yo entiendo todas las materias, pero fundamentos, eso de didáctica, a mí me cuesta un montón, fíjese. Leo, releo y viera cómo me está costando esa materia, porque no puedo adaptarme a como a un pensamiento de docente y eso sí me está dando muchos problemas, fíjese, y viera cómo le estoy entrando a esto, estudio mucho y poco entiendo. Ujú. Ok. Bueno, entonces toca apoyarse en tutoriales aparte, buscar información, agotar todo ese bagaje de herramientas que las nuevas tecnologías le van presentando. E igual, Celia, si usted tiene dudas, pues puede abocarse al tutor o a alguno de sus compañeros que usted sienta que le va a poder ayudar para que usted pueda adquirir esas habilidades. Acá empezamos, retomamos la parte de la zona del desarrollo próximo, ¿se recuerda de ella? Sí, Entonces, usted necesita a alguien que la guíe en ese proceso para que adquiera ese andamiaje y que posteriormente usted pueda desarrollar las actividades sola. Pero ahorita es necesario, o sea, buscar todas esas alternativas que le van a permitir a usted poder avanzar en su proceso formativo. Y es admirable, pues yo sé, o sea, miren, difícilmente como estudiantes reconocemos a veces que tenemos alguna dificultad para adquirir un aprendizaje. Pero recordemos que todos
todos tenemos diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Para unos puede ser más fácil agarrar una asignatura que para otros. Entonces tenemos que valorar todo eso, pero eso no los hace menos, sino que llevaría un poquito más de esfuerzo y asumir un rol más activo, buscar todas las herramientas necesarias que les ayuden a mejorar en su proceso formativo. Sí. También hay que hacer mención y es necesario romper esta situación de desconocimiento, la falta de información, que nuestros estudiantes conozcan a fondo lo relativo a los derechos humanos, pero no es suficiente que conozcan de derechos humanos, sino que es necesario educar para los derechos humanos, que son dos cosas muy diferentes, formar personas activas en su defensa, en desarrollo e implantación, y que conozcan que quieren trabajar para la extensión y se sientan motivados para denunciar y movilizarse activamente en casos de incumplimiento o transgresión. Me decía un colega, me mencionaba a algún maestro en específico y me mencionaba a él. Fíjate, me dice que una ocasión un catedrático en particular me dijo, hizo parcial en pareja, me dijo. Y por cosas del destino, me dijo, me dejó a mí solito haciendo el examen. Y yo le dije, pero ¿por qué si era en pareja? Pues ese señor la tenía conmigo, me dijo. Resulta que en el primer examen, en el primer parcial, este joven sacó la mayor nota del grupo. ¿Se recuerdan que les mencioné que el catedrático que los 10 no existen? Pues de esta misma persona estamos hablando ahorita. Entonces, este alumno le sacó 10. Y créanme que le batalló y le batalló para encontrarle el cual mínimo error y bajarle nota. Pero lastimosamente para el docente no le encontró error al joven. Pero ¿qué pasó en la segunda examen? Hace el examen en pareja y lo excluye a él del grupo. Y lo pone casi enfrente de él y dice, ok, vas a realizar el examen. Cuando el joven le pregunta por qué si era en pareja, y le dijo, bueno, si has estudiado no veo mayor problema, le dijo. El joven pues no había de otra, ¿verdad? Se sometió al examen y me dice, pues mira, para mi suerte, me dijo, tengo una mente fotográfica. Y eso es lo que el señor no sabía, me dijo. Y ahí solito, ahí donde me miraba, yo resolví mi parcial y le volví a sacar 10 menos. Vale. El señor le justificaba y le dijo que a esa edad, a esa altura de la carrera, él estaba en tercer año, y le dijo que a esa altura de la carrera, o sea, él tenía un lenguaje que no era apto para él. Cuando este docente le hace ese comentario a ese estudiante, desde ese momento le está detentando sus derechos humanos. Desde ahí estaba coartando los derechos fundamentales de esta persona. Muchas veces, y lo llevo a mención, muchas veces nos quedamos callados porque no conocemos nuestros derechos. Sabemos que hay derechos, pero ¿cuáles son nuestros derechos? O sea, educarnos en nuestros derechos es otra situación. Entonces, ¿cómo yo me voy a defender? ¿Cómo yo me voy a desarrollar? ¿Cómo yo me voy a movilizar y me voy a activar para que se me cumplan mis derechos y no se me transgredan? Entonces, lo llevo en mención para que vean que muchas veces hay docentes que no son por vocación, sino por ser docentes nada más. Entonces, son elementos muy diferentes. Entonces nosotros debemos de tratar de salir de esa media, de decir un docente más. No, volvernos docentes de calidad y no de cantidad, que son situaciones demasiado diferentes. Ahora bien, entonces tenemos que hablar, educarnos en derechos humanos. La parte de la creación en el entorno educativo respeta y promueve todos esos hechos principales de criterios de organización. El enfoque está basado en derechos, como lo mismo lo dice. Entonces esto implica conseguir que los derechos humanos se conviertan en referencia y guía de todas las programaciones, tanto de materias académicas como la propia programación dentro del centro escolar, buscando que se alcancen todas las capacidades de las personas que forman parte de la comunidad educativa. Esto es en cuanto a la convivencia escolar, pero también tenemos el otro apartado,
que es el enfoque de género para la convivencia escolar. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de enfoque de género? ¿Quién me Que ayuda? es ¿Qué el se le viene a la respeto, mente? que es el respeto a la diversidad de género. Hola, ¿me escuchan? Okay. Mauricio. Buenas noches, licenciados y compañeros. Pues cuando Bueno, hablamos de enfoque de género, estamos hablando de la persona en sí misma, es decir, tolerar y comprender a la persona no de acuerdo a nuestras características, sino que a las propias de cada persona. Es decir, no discriminar ni poner por debajo a nadie, sea cual fuese el origen, sus capacidades, sus características físicas o también sus características personales o orientaciones, ¿verdad? Entonces, ese cuando hablamos de enfoque, la misma palabra lo dice, enfoque quiere decir poner en claro todo lo que es lo que respecta a la palabra género. Ok, gracias Mauricio. Fíjense que estaba buscando información para ahondarles un poco más. Y saben algo que me llama la atención. Cuando hablamos de perspectiva de género, usualmente encontramos todo basado en mujer. No sé si se han percatado ustedes de esa situación, que sí, cuando hablamos de perspectiva de género, siempre hay un enfoque hacia la mujer. ¿Y no estaríamos hablando de una discriminación hacia los hombres? Porque para sí, mí género abarca hombre-mujer. hombre, mujer, Pero en muchas de nuestras reglas, en muchas de situaciones, siempre hace hincapié solo a la de mujer. Habla sobre discriminaciones a la mujer, de tentación de la mujer. Es más, encontramos parte de la historia y hasta surge la filosofía feminista. Esto tiene aproximadamente como más de un siglo de vida y es de alguna manera racional y crítica. Estamos hablando que en los últimos 30 años se identifica con una perspectiva de género que intenta desvelar y de distintas formas la discriminación solo hacia la mujer. A mí este caso me llama la atención y les voy a confesar algo. Yo he tenido algunos eh, discusiones técnicas con mujeres feministas, porque yo les hago hincapié de esto. No sé si ustedes se han percatado que cuando yo hablo de violencia, me refiero a ambos lados, no solo a uno, no solo mujer, yo hablo también del hombre. Hay hombres que son víctimas de violencia, mujeres también víctimas de violencia. Y me decía una feminista, lo que pasa que en estos tiempos modernos nosotras hemos avivado, pero miren, eso no es avivar. O sea, el hecho de yo agarrar una cacerola, un palo y golpear, agredir a un hombre y que el hombre, pues, no, el patrón de vida que haya tenido, puede que la madre le haya enseñado a respetar a las mujeres. Y es por esa razón que el hombre no transgrede a la mujer, pero viene la mujer y se aprovecha de ese tipo de situación. Entonces vemos que de alguna manera hay una discrepancia. Esto lo hago mención porque es un punto que sí, a mí me interesa que no solo ver a la mujer como la víctima, sino también hay hombres, hay caballeros que son víctimas. Y no nos vamos a ir muy lejos. Muchas veces hay estudiantes que son acosados dentro de las universidades o los centros escolares por las maestras. Si no veamos el caso del joven de que lo denunció la mamá que se había ido a vivir en cuarentena con la maestra. No sé si vieron esa noticia. no, No sé si la vieron. Pues resulta que la maestra, muy joven, ya la condenaron a la mujer, muy joven, y pues el cipote se fue y se acompañó con ella en cuarentena, pero la madre sabía. Entonces, eh, veamos la situación. ¿Quién fue la cómplice? Y no fue una mujer. Nosotras las mujeres nos quejamos del machismo, que se nos violentan nuestros derechos aquí y allá. ¿Y quiénes son las primeras formadoras del machismo? Uy, peligroso que el niño lave un plato. Uy, peligroso que el niño recoja su ropa. Entonces, hablamos de machismo y que, ay, este hombre es machista, ¿verdad?
pero las primeras en fundamentar el machismo somos nosotras las mujeres. Entonces, el niño no puede usar una camisita roja o rosada porque se va a volver maricón. Esas son las palabras que escuchamos. Que vaya a tener un compañero que sea gay, peligroso se le pega, como que si eso fuera una enfermedad. Entonces son una serie de elementos que se van presentando en cuanto a los enfoques, y pues aprovecho la oportunidad para hablarles un poco de esa temática. Y vemos pues que se dan diferencias, desigualdades, hay discriminación, hay diferencias desde una perspectiva apreciada en la vida sin afectaciones identitarias con respecto al sexo. Nos dan confianza y nos permiten identificarnos genéricamente con otros para construir nosotros una parte intragenérica e intergenérico. Entonces hablamos de esas diferencias que van a derivar en estereotipos, que es más que todo lo que afecta en la parte del género. Es decir, en clasificaciones que van determinando roles y funciones sociales de las personas, que generalmente no se quedan ahí, sino que acompañan los prejuicios, los juicios de valor alrededor de los estereotipos, determinando una característica o un rol en función de un grupo determinado. Imagínense que se ve usual que un caballero mayor, estamos hablando 30, 35 años, coteje a una señorita de 19, 20 años. No le vemos problema. Porque es un hombre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si una mujer de 30, 32 años se identifica con un joven de 20, 22, 24 años? Y surgen algunos términos como que, ¿cómo es que se dice? Ratón tierno para gato viejo, algo así. Oí. Es un refrán, ¿verdad? Entonces, vamos viendo los diferentes estereotipos o las situaciones que se van dando. Miren, muchas veces algunos estudiantes sienten algún tipo de atracción por alguna docente o las hipotas. Ven al profesor guapetón del lenguaje, el profesor de matemática. Estas hipotas hasta sueñan con el docente. En algún momento, en algún punto, en alguna situación tuvimos algún tipo de atracción hacia algún maestro o maestra. Y eso nos motivaba para estar preguntando y preguntar y hacer algún tipo de participaciones extra. No estoy diciendo que por eso participan ustedes, ¿verdad? No, sería exagerar. Solo es manera de molestarlos un poco. No, pero es importante hablar de estereotipos, de prejuicios, afirmaciones. Es importantísimo también hablar de equidad de género como fruto del devenir histórico. Es una medida que va a marcar la diferencia, no en algunos casos del tipo de sexo, de ideología o culturalmente hablando, sino por la necesidad histórica de hacer realidad la igualdad jurídica, alguna asignatura dependiente desde la ilustración de acuerdo a la apreciación que se debe de tener dentro de los centros escolares. La equidad es la posibilidad de ejercer la discriminación de manera positiva a favor de los distintos grupos, en este caso, mujeres y hombres, que han sufrido la peor parte de las desigualdades. Yo siempre les voy a mencionar hombres y mujeres, yo no me voy a cerrar solo mujeres, ¿estamos? El sexismo, la expresión de la discriminación basada en el sexo, que es caracterizada por diferencias y no por un trato desigual que se da entre hombres y mujeres, pero más que nada por la parte del sexo de la otra persona. Se da una jerarquización basada en el poder, es una característica de cualquier práctica discriminatoria. En algunos centros escolares no pueden ver a un adolescente que es gay o una señorita que es lesbiana porque la van discriminando. Y no solo la discriminan muchas veces el docente, la parte del plantel del centro escolar, sino que muchas veces hasta los compañeros empiezan a hacer la discriminación y empiezan las etiquetas, ¿verdad? Que esta es marica, esta es florcita o esta es machorra. Entonces se dan ese tipo de situaciones. Como vemos, el material habla que es una herramienta de trabajo, el enfoque de género, que da una categoría de análisis con base a las variables del sexo y el género, que permite identificar los diferentes papeles y tareas
que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las simetrías y las relaciones de poder e inequidades. Entonces hay que reconocer las causas que lo producen y formular mecanismos para superar estas brechas, que son parte de las que yo les he venido mencionando en este momento. Miren, para realizar un diagnóstico se debe realizar dentro de las actividades de formación en los talleres, a través de un trabajo por equipo, donde cada equipo discute y desarrolla lo que entiende por los siguientes conceptos a partir de un juego de buscas palabras. Por ejemplo, ¿qué sexo? ¿Qué género? Equidad, masculinidad, feminidad, prejuicios, estereotipos, identidad, discriminación, y así sucesivamente. Yo le puedo dar una serie de respuestas o conceptos, ¿verdad? Entonces, muchas veces algunas personas no logran ni responder qué es este tipo de comentarios o preguntas que se les están haciendo. Bien, no sé si hay preguntas o comentarios. ¿Algún aporte? Hola, ¿me escuchan? Un poco, Vladimir. Dígame. Hola, hola. Hola, ¿se le escucha poco? Bueno, voy a tratar aunque sea así, hablar un poco. Parece bastante interesante lo que usted está mencionando respecto pues, a estos enfoques que son sumamente vitales quizás para una convivencia sana, o sea, tenerlos en cuenta. Desde el inicio, pues, no pude comentar en la parte del enfoque de los derechos humanos, pero me pareció interesante las comparativas que usted hacía, que las cosas que suceden también en el aula. Entonces, esto del jovencito de que sacaba buenas notas y pues el docente no quería darle ese mérito que tenía. Entonces, es importante desde allí, por ejemplo, hablando de los derechos humanos, ya estaba discutiendo o hablando de alguna forma el buen actuar del estudiante y en vez de estar creando un clima, o sea, agradable en el aula, estaba de hecho discriminándolo por lo que había hecho. Entonces, desde allí estaba irrumpiendo sus derechos y estaba faltándole a la ética como docente. Entonces, hay muchos elementos ahí que mencionar sobre eso. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en esto. Ahora, cuando hablamos del enfoque de género, lo que está actualmente hablando usted, pues debemos de tener mucho cuidado en esta parte, porque a veces se suele confundir esta parte solo por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser mujer, se coartan esos derechos que tienen, ¿verdad? Y esos, o por ser varón o hembra, más que todo sobre las mujeres, se coarta su libertad y destruye la parte de convivencia. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia de esa realidad en la que vivimos. Entonces, aquí precisamente habla también de una desventaja que hay en esta parte hacia las mujeres. Sabemos, muchas veces se ha hablado de sexo débil y eso no es verdad, pero desde allí se toma ahora alguna idea incluso machista con la que el hombre se siente muy superior a la mujer. Sabemos que eso no es así, ¿verdad? Entonces desde allí estamos generando algún tipo de violencia y estamos rompiendo esa convivencia que es muy importante entre iguales, digamos. Ok, gracias, Vladimir. Excelente aporte el que nos está dando. Gracias. Bueno, pues tenemos que tener mucho tacto, como lo dice Vladimir, al momento de hablar del enfoque de género. Porque, bueno, como sabemos, pues hay muchas personas que tienen demasiada discrepancia ante esta temática. Ahora bien, en cuanto al enfoque inclusivo para la convivencia escolar, como ustedes lo ven, el material pues nos habla de la no discriminación que establece características o condiciones donde los niños
los niños y los adolescentes pueden constituir un argumento válido para no garantizar el ejercicio de un derecho. Habla del dominado interés superior del niño, determinar que los derechos humanos de las niñas y los niños y los adolescentes deben ser respetados en cualquier circunstancia. Pero también acá vemos que muchas veces se les violentan los derechos a los niños. El niño tiene derecho a la educación, pero también al tener derecho tiene responsabilidades que son muy diferentes. Muchas veces los padres quieren hacer valer los derechos de los niños y está bien, pero ¿a dónde queda la parte de la responsabilidad que tienen los niños o que tienen los adolescentes ante la parte formativa? Son elementos que van generando pues algún tipo de situaciones. En cuanto a lo que es la convivencia inclusiva, significa apoyar y asumir la diversidad de todos los estudiantes. Su meta es eliminar la exclusión social que se deriva de actitudes y respuestas a la diversidad. Entonces es necesario propiciar la convivencia democrática, que es una corriente de pensamiento pues cuyo principio radica en respetar a las personas sin importar su raza, su credo, idioma, condición social, nivel de educación, cultura o ideología. Por lo tanto, acá es importante hablar de la tolerancia y la consideración de igualdad que debe de prevalecer en la convivencia democrática. Vemos de que hay que hablar, o sea, sobre este aspecto. La UNESCO pues menciona que hay que gestionar la convivencia escolar y que esto significa gestionar todas aquellas diferencias de la diversidad. Ambas estrategias van a desfavorecen el desarrollo de aquellas capacidades de la escuela y perjudican a los estudiantes con dificultades cuando no se segregan, cuando se da la exclusión. Entonces, en vez de beneficiar, está afectando el proceso formativo que está teniendo el estudiante. De repente, no, es que este niño tiene problemas de aprendizaje, ¿verdad? Pero no me siento a explicarle al niño. O de repente, vaya fulano, la maestra tradicional, se sienta, va, dígame la lección. Muchas veces, pues como ya lo había mencionado, tenemos ritmos de aprendizaje muy diferentes, que porque Chepito es más listo que Juancito, no, nada que ver. O sea, cada uno va a su ritmo, el nivel cognitivo, la maduración que cada uno tiene, le va a permitir el poder adquirir el conocimiento, asimilarlo y pues por ende reproducir ese aprendizaje que ha obtenido. Miren, bien bonito cuando de repente los niños parecen pajaritos, ¿verdad? Dando las tablas, repitiendo las lecciones. Pero ¿qué sucede cuando yo los agarro al azar para preguntarles? Entonces, es ahí donde yo voy midiendo que el estudiante está comprendiendo, porque de otra forma recitan memorísticamente el cuento. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Yo conozco una personita por ahí muy cercana que engañó a la maestra. Se llevó un libro de cuentos muy inteligente, se lo había aprendido de memoria el cuento. Cuando la maestra me dijo, mire, ella puede leer, hay que pasarla. Y yo, no, ella no puede leer. ¿Y qué sucedió? La niña se había aprendido de memoria todo el cuento y conforme las imágenes, ella iba contando el cuento. Cuando se lo preguntaron aleatoriamente, se dieron cuenta que la niña no sabía leer todavía. Entonces la niña estaba como pajarito repitiendo, como periquito, iba repitiendo lo que había visto, lo que ya conocía, lo que para ella era más fácil. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestros estudiantes, cuando son pequeños, cuando están grandes. Tenemos que ver si logran manejar una temática con sus propias palabras. Si se percatan en los exámenes, muchas veces se les dejan preguntas y que son muy subjetivas porque tiene que ver con cómo ustedes han comprendido la temática, cómo la están explicando con sus propias palabras. Entonces es muy importante pues hablar sobre la parte en ese contexto como educadores. No podemos dejar de preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de la escuela como espacio seguro, qué tipo de seguridad podemos y debemos promover en las escuelas, los modelos de seguridad que se les deben propiciar a cada uno de los adolescentes. Las escuelas de ninguna manera pueden sustraer una dinámica
que afecte los diferentes ámbitos de la sociedad. Hay un desconcierto y preocupación creciente entre los docentes, la parte del plantel, por diversos programas, cursos y conferencias que van orientados a ofrecer información sobre temas relacionados con la seguridad escolar. Y es algo con lo cual nos estamos presentando. Si nosotros vemos, hay tipos de violencia, tanto dentro como fuera de la escuela. Hay maestros que han sido amenazados, estudiantes que han tenido que emigrar de los centros escolares porque los han amenazado. Entonces es importante también hablar de esa parte de la seguridad que se les está dando a los jóvenes. También pues es muy importante gestionar elementos pues que nos ayuden en cuanto al campo de estudio. Como sabemos, aquí en muchos centros escolares vemos que hay policías afuera de las escuelas que están cuidando la hora de entrada y salida que tienen los estudiantes. Entonces pues vemos que es bastante amplio esa parte de poder volverlos inclusivos. No sé si hay dudas o comentarios. No, licenciada, gracias. ¿No? ¿Mauricio? No está Mauricio. Ok. En cuanto al enfoque participativo, pues como la misma palabra lo dice, estamos hablando de un proceso de involucramiento de los actores de la comunidad educativa para identificar, deliberar y decidir conjuntamente acerca del quehacer educativo con las diferentes metodologías, las herramientas. Miren, ¿qué método van a utilizar los maestros? Bueno, ¿qué método empezaron a implementar muchos docentes para poder impartir las clases? Miren, unos se fueron por Zoom, otros se fueron por Teams, otros utilizaron el Classroom. Gracias a Dios nosotros tenemos pues nuestra plataforma y que a través de ella hemos podido avanzar, hemos podido interactuar. Pero a aquellas personas que no conocen o manejan las TIC, se les dificulta en algún momento el poder montar un aula, el poder realizar una presentación y explicarla a los estudiantes. Entonces no me van a dejar mentir, se han topado con más de algún docente que ha tenido algún tipo de dificultad. Pues gracias a Dios creo que la modalidad virtual que nosotros tenemos, pues nos ha permitido el poder ir un poco a la vanguardia con los problemas que hemos tenido con lo de la pandemia. Entonces, pues es importante hablar de una convivencia escolar respetuosa del otro hacia la otra persona. Se debe ser inclusivo. Miren, muchas veces no incluimos a las personas porque decimos, no, esa persona quizás va a ser una carga, quizás esa persona no va a hacer esto, quizás aquí, quizás allá. Les voy a contar una anécdota. A mí una ocasión yo cometí ese error, y lo digo así, y lo cometí. Estaba llevando una asignatura y de repente vi una persona mayor que mí, yo era más joven, ¿verdad? Entonces de repente dijeron, hagan grupos. Y yo la vi a la señora y me dijo una compañera, metámosla a ella. Y yo, no, hombre, vos una señora, vos crees que va a trabajar. Y ese fue el comentario que yo hice. Miren, después fue vergüenza ajena, así les sabré decir, fue una vergüenza la que yo pasé, porque mi compañera comunicativa, especial mi compañera. Miren, esa señora a mí me dio una lección de vida, créanme. Yo, o sea, sin querer, pues la discriminé por ser adulta, ¿verdad? Yo después con pena yo le hablaba a la señora, pero me dio una lección de vida porque ella me dijo, y te la picás, me dijo, que sabes de metodología, me dijo, pero vos no sabes nada, me dijo la señora. Y miren, para mi sorpresa, saben que la señora ya era su tercer carrera que llevaba. No, hombre, y yo por la primera, no, pena ajena, así le digo, ella maestra, era maestra, también tenía la carrera de abogada y estaba sacando la tercera que era de psicóloga. No, hombre, si a mí se me caía la cara de vergüenza. Sí, cuando decía, bueno, vamos a hacer un análisis. Y venía la señora y me decía, ajá, Quinteritos,
Miren, cuando ella me decía Quinteritos, uy, yo sentí una piedra sobre mi cabeza, porque me estaba haciendo, o sea, yo sin saber quién era, sin conocerla, sin haber interactuado con ella, yo tuve mis prejuicios y mis estereotipos. Y la señora, o sea, supo lo que yo había comentado y me pasó factura. Créanme. Ahora me río, pero en el momento, miren, cada vez que nos reuníamos, ay, yo procuraba revisar las redacciones, que no fueran tan vagas, ¿verdad? Sino que se pegaran. Y miren, yo me metía a leer información porque cuando ella se sentaba, no sé, yo después la miraba como que era la catedrática, porque me dejaba, o sea, manejaba conceptos y yo, qué pena, ¿verdad? Hay una materia donde nos tocaba leer derechos, todos los códigos, las leyes, procesal penal, el código y la ley Lepina, la ley de menor, o sea, miren, nos tocaba leer leyes a más no poder. Y pues esta señora, como pez en el río, y miren, y de repente le decía el licenciado, el catedrático, licenciada, de licenciado a licenciado se preguntaba. Ay, no, créanme que yo llega, trágame tierra. Pero aprendí la lección, aprendí a no tener prejuicios o estereotipos. Y esa parte, pues, que es tan importante. Y pues en su momento yo hablé con la señora, pero a ella le causó gracia porque ella me quiso dar lección a mí. Porque yo quizás fui muy agrandada en ese momento y pues me bajaron de la nube en la que yo andaba. Y pues es parte de un enfoque participativo, podría decir yo, porque me hizo entender, o sea, y comprender los roles, las atribuciones o la parte de la formación integral que cada uno tiene. Y pues el hecho de ser respetuoso hacia las otras personas, volverme inclusiva, que era algo que yo en ese momento pues era más otra cosa que una inclusión que yo le estaba dando. Pero gracias a Dios todavía la conservo como amiga, como colega, y pues tenemos muy buena química, buena dinámica. Cuando tengo dudas en cuanto a conceptos, términos, pues la busco como referente porque para mí es alguien más superior. Ahora bien, hay que hablar también del enfoque de prevención de violencia. La violencia de género, pues ustedes van a leer en el material, está relacionada con la escuela y se define como actos o amenazas de violencia sexual, física o psicológica que acontecen dentro y en los alrededores de lo que es el resultado de normas, estereotipos, debido a una dinámica de desigualdad de poder y se refiere a las diferencias entre las experiencias de las niñas, los niños y los adolescentes y la parte de la vulnerabilidad que hay ante la violencia. Miren, es tan importante el poder ahondar sobre este tipo de enfoque, la prevención, miren, es tan importante y muchas veces la dejamos como de último, o sea, no vemos a la violencia en sí. Muchas veces si nosotros eh, supiéramos o nos anticipáramos ante diferentes sucesos, miren, créanme que haríamos maravillas. Voy a poner un caso de prevención de violencia. Eh, ha habido en las redes sociales un video que anda circulando donde un caballero agredió a una mujer. No sé si lo han visto. El de la piedra, que le dio con una De la piedra. piedra. Ajá, el de la piedra, correcto. Si estamos hablando de prevención, de me gustaría saber su punto de vista, Celia. ¿Cree usted que se pudo haber prevenido el hecho de que esta mujer recibiera tremenda golpiza? Sí, bueno, él ya tenía Habiendo tanta medidas gente. restrictivas, va. Él tenía Ajá. ya medidas restrictivas, pero yo le digo a mi esposo, bueno, si tenía medidas restrictivas, ¿qué hizo ella para volver a verlo a él? Porque como que hubo un encuentro, eso es lo que más o menos son los comentarios, ¿va? Si alguien a mí, yo ya tengo indicios de que me agrede, ¿cómo voy a permitir que se me acerque? Yo veo de diferentes puntos.
También veo la parte de que cuando uno ve esas noticias, bueno, a mí eso me pone mal. Ajá. Y yo digo, bueno, y si la persona que captó esas imágenes, ¿por qué no hizo nada por ayudarle? No que solo se limitaron a hacer el video o a estarle tomando fotos. Bueno, hay muchas cosas que yo analizo, que digo yo, no, es que esto no tiene que ser así, ¿verdad? Y el hombre, ¿cómo se llama? Es soldado, como que fue de policía o soldado, no sé qué fue. Y hay muchas cosas que yo analizo y digo yo que mm, se pudo prevenir y se pudo también evitar que el hombre agrediera de esa forma. Y era en mediodía, parece, ¿va? No fue ni en la noche. Hay muchas cosas, licenciada. Era de día. Ujú. Sí, hay muchos elementos. ¿Por qué lo traigo a mención? En efecto, pues sí, la persona tenía medidas contra ella porque al parecer ya había habido este tipo de situación. Entonces ella había puesto la denuncia. La muchacha había estado encerrada y no había querido salir por el hecho de no encontrarse con él. Pero ¿qué sucedió? Él estaba ahí a la espera, esperando la oportunidad, ¿verdad? La redundancia, para atacarla. Ella iba para donde la hermana, que la sobrina estaba cumpliendo años y le llevaba algo. El detalle es que el hombre la siguió. Ella pensó que iba a lograr llegar donde su familiar, pero lastimosamente, pues este hombre ¿qué? Se le cruzó en su camino y la agredió. El hecho que a mí me llama la atención es cómo se naturaliza y se invisibiliza la agresión. Miren, muchas veces nosotros vemos a alguien que está peleando, está discutiendo y hasta ahí, ¿verdad? No hacemos nada. Pero vemos que el hombre empieza a agredirla. Yo digo, pudieron haber hecho mucho. Aún sale la señora que le hace como que está arreando gallinas. O sea, le hace, o sea, y yo digo, un palo de escoba, qué sé yo. O sea, yo sé que violencia llama más violencia, pero en este caso estábamos salvando la vida de una persona. Miren, lo hubieran agarrado entre dos, tres, lo hubieran amarrado, pues, o si quizás la hubiera agredido, pero no a la magnitud con la que se llegó. O sea, a esa parte es a la que yo quiero llegar. Muchas veces tratamos de hablar ya, pero ya el hecho ya está, pero se pudo haber prevenido en el momento, se pudo haber hecho un poco más, pero lastimosamente la gente por temor, porque un policía, ¿verdad? Por el tipo de situaciones, nos limitamos y no hacemos mayor cosa. Muchas veces tenemos vecinos que están siendo víctimas de violencia, pero nos quedamos callados, no decimos nada. Igual sabemos de situaciones donde hay alumnas que están siendo acosadas o estudiantes que están siendo acosados y calladitos nos vemos más bonitos, ¿verdad? Entonces no estamos haciendo nada para prevenir, sino que hasta que ya pasó el tormento, ya ahí la gente ya vio, la gente habló, la gente dice. Entonces no se trata de eso, sino que hay que trabajar antes, durante y después. Y si nosotros fortalecemos antes o durante, créanme que podemos lograr el enfoque de prevención que se nos está pidiendo, el que se nos está plasmando, porque vamos a ayudar a esos jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, así como hay hombres y hay mujeres que se encuentran en vulnerabilidad. El hecho de poder darles una orientación, hablarles, puede servir mucho. Ahora bien, y si esa persona tiene una discapacidad, ¿cómo va a expresar lo que está sintiendo, lo que le está desfavoreciendo? Y aquí sumemos otros elementos, la pobreza, la desigualdad de género y la discapacidad que puede tener una persona por depender económicamente de alguien más. Entonces, son situaciones que se van siendo cada día más complejas. Y es bueno hablar de lo que es la violencia de género, porque como ya sabemos, pues esto incluye amenazas explícitas, también hablar de la violencia física, la psicológica, la verbal, la sexual, que ya mencionamos en la primera unidad, pueden afectar negativamente la participación escolar, los niveles de aprendizaje y las tasas de finalización.
Imagínense, los dos niños, o niña creo que tenía la persona agredida, el impacto que llevan, el saber que papá dañó a mamá, o viceversa, cuando es mamá quien agrede a papá. Entonces, tiene una connotación increíble que afecta, quiera sí o no, la percepción que van teniendo los niños. Y muchas veces, lastimosamente, van creyendo que el vivir como perros y gatos es una pareja, es una relación de pareja, que eso es un matrimonio. Entonces hay que hablar y abordar, por eso es muy importante hablar de la prevención. Y si se fijan, estoy ahondando un poquito más en la prevención. Hay que definir el problema, identificar causas y factores de riesgo, diseñar y evaluar las intervenciones, incrementar escalas de intervenciones que nos van a resultar efectivas y que nos pueden ayudar a prevenir la violencia, en algunos casos desde el noviazgo. Si vemos de repente, hay novios bien jóvenes, ahora cada día vamos viendo parejas más jóvenes. A mí me llama la atención ver niñas de 9 años con novios, niñas de 7, 8 años con novio. Yo a esa edad jugaba de qué, hacer pupusas de lodo, eh, cortar hojas de palo y jugar que era dinero. O sea, eran otros tiempos, me van a decir ustedes. Pero en nuestras nuevas actualidades, pues vemos que hay jóvenes que desde muy pequeños, o sea, ya van con novios, tienen amigas con derechos, amigos con derechos. Entonces hay que promover la parte de la comunicación clara y efectiva. También establecer buenas relaciones con las familias y los amigos. El respeto es tan importante para poder prevenir. Y pues sobre todo la resolución de la no violencia de conflictos en el hogar y la relación de la pareja. Entonces es muy importante hablar de ese tipo de prevención. Así que recordemos que prevención significa acción y efecto de prevenir. Se refiere a la preparación con la que se busca evitar de manera anticipada un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso que pueden prevenirse, que puede prevenir enfermedades, accidentes, delitos, golpes. La palabra proviene del latín praventio, así que para que les quede allí un poco más sobre la prevención. No sé si hay dudas en cuanto a la prevención, si no, pues avanzamos con el otro enfoque. Quizás solo comentar brevemente, licenciado, el Dígame, Vlad. enfoque pues de prevención, tal como usted lo ha mencionado, quizás no lo hemos naturalizado, por decirlo así, o sea, no lo estamos haciendo propio, no estamos trabajando con él, pero se debe a muchas circunstancias. Para mí, una de las circunstancias en las que este enfoque no aún es vulnerado es de que quizás desde las mismas instituciones nosotros no hemos logrado eh, ya de manera cultural, o sea, ya por décadas, no hemos logrado que los jóvenes en esencia practiquen esta parte de prevención de la violencia. Muchas veces nosotros somos los instigadores o incentivamos a que esto ocurra, en que esta violencia se presente. ¿Por qué? Muchas veces esa parte competitiva que hacemos que en nuestras aulas haya, pues de alguna manera incrementa este tipo de violencia. Usted ya lo mencionaba con algunos ejemplos. Entonces, la verdad es que debemos de trabajar esa cultura mm, mucho más, de una manera más constante o mucho más fuerte en las aulas, para que los jóvenes de alguna manera vayan adoptando esa parte preventiva. Entonces, es un trabajo bastante grande y realmente cuesta poder hacer eso. Y el problema es que en la familia se incentiva también a la violencia. Entonces, desde el hogar debe de haber alguna forma en que nosotros podamos interactuar. Y esta es la parte de la comunidad, ¿verdad? Hablar con ellos, de alguna manera desarrollar actividades en que estén sumados esos dos entes, ¿verdad? Esas dos personas, esos dos
dos elementos importantes en la comunidad de estudiantes y pues claro, escuela y docente, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar esa parte cultural y de verdad enfocarnos en la parte de prevención, trabajar en forma de prevenir estos actos de violencia, como ya lo mencioné, pues son cada vez más fuertes. Ok, gracias Vladimir. Excelente aporte el que está haciendo. Gracias por la participación. No sé si Celia quiere comentar algo. No, licenciada, gracias. Ok, Mauricio. Sí, con respecto a eso, dicen por ahí que es mejor la medicina preventiva que la curativa, porque el hecho de que allá haya en el caso de que estamos mencionando, ya haya un indicio de violencia a tal grado, ya no es una violencia leve, sino que ya es una mente criminal. Entonces, yo creo que las leyes en este aspecto son un poco suaves, o es decir, son muy tolerantes en la medida de que cuando alguien va a poner la denuncia, solo escuchan el testimonio breve. Sin embargo, no ahondan en el sentido de que, por ejemplo, estas personas, digamos este señor, dicen que es un cargo militar el que tiene. ¿Qué se sabe de él? O sea, ¿qué formación tiene él? ¿O de dónde viene? Muchas veces estas personas así han sido criadas y han sido formadas en un sistema, digamos, que traen sus antecedentes de que han venido de un hogar violento. Uno. Dos, también pueden ser de que son personas que están metidas en qué sé yo, en cosas de drogas o qué sé yo. Entonces, eso, eso no lo miran a fondo. Y tercero, también la tolerancia respecto a la pareja. Muchas veces las mujeres, ya sea por miedo o por cierto cariño que todavía les tienen al cónyuge, digamos, en ese aspecto, no tienen miedo de que las autoridades ejerzan una justicia como tal, y todavía creen de que al hacer eso pueden regresar y hacer nuevo hogar. Sin embargo, vemos de que ya una mente así ya no es una mente solamente de enojo, sino que también ya es una mente criminal a tal grado de que puede ocurrir una desgracia. Entonces, volviendo a eso, el enfoque de la prevención quiere decir que nosotros debemos de cultivar, y es algo muy difícil en nuestro medio, porque si nosotros nos fijamos, los jóvenes que están creando en la actualidad ya no tienen las mismas características de hace 20, 30 años, donde por lo menos un padre de familia se encontraba dentro de casa. Ahora prácticamente los jóvenes se están creando solos y sus niñeras o sus formadores son la televisión o el internet. Ahora, ¿qué es lo que miran ellos? ¿Quiénes son los qué escuchan? ¿Qué miran? ¿Qué ejemplos ejercen? Entonces, es por ello de que ahora lo más que se ha perdido, lo que más se ha perdido en nuestros jóvenes es el respeto. Respeto, no se respetan ni a sí mismos, mucho menos van a respetar a otras personas. Ok, gracias por su aporte. Es muy interesante la parte que habla. Sí, muchas veces nos enfocamos más en la cura y no en la prevención. Entonces es ahí donde nos encontramos con los diferentes conflictos, ¿verdad? Para poder subsanar nuestra sociedad que se ve implícita en una serie de elementos que de alguna manera pues van deformando y lo que es la parte de la prevención de violencia. También pues tenemos que hablar del enfoque formativo, y que el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, valga la redundancia,
está expresado en el desarrollo de las habilidades, las actitudes que permiten fomentar personas capaces de tomar decisiones personales y sobre todo anticiparse a diversas situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia. Miren, si nosotros empezamos a empoderar a nuestros niños, a nuestros jóvenes en cuanto a conocer de los derechos, difícilmente alguien va a venir pues les va a dar, como se dice en el buen salvadoreño, ¿verdad? Atol con el dedo. Tenemos que ver que la violencia es un fenómeno social y que se ha extendido a nivel internacional y pues afecta a diferentes niveles de la sociedad. Y pues como sabemos, nuestro país no es la excepción. Se ha acentuado pues también la violencia en los centros educativos con las consecuencias negativas que van a afectar el clima escolar, por lo tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es necesario hablar de esa convivencia escolar inclusiva, democrática y pacífica para la prevención de la violencia escolar. Tiene también como finalidad el hecho principal de contribuir y prevenir el acoso escolar en alumnos de nivel de secundaria en las diferentes modalidades. Hay que hablar de la parte general, de la parte técnica, hay que hablar de todos esos elementos que es necesario reconocer que tenemos un problema dentro de nuestros centros escolares y no solo dentro del centro escolar, sino que también dentro de nuestra comunidad y a la vez pues nos vemos afectados dentro del seno familiar. Muchas veces tratamos de evitar situaciones o elementos que lleven a una violencia, pero recordemos que siempre va a haber alguien que está ahí afectando eh, la convivencia. Entonces, son diferentes componentes pues, que van componiendo lo que es la estructura curricular de la educación. La educación para la paz debería ser un objetivo prioritario en la formación educativa de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Recordemos pues que son la nueva generación y si nosotros trabajamos en ellos, vamos a lograr maravillas increíblemente, pero lastimosamente aún son elementos que están afectando esa parte inclusiva. Es contra este pequeño monstruo con el que estamos batallando para que se dé esa parte inclusiva, generar programas de educación básica en lo que los estudiantes reconozcan que forman parte de un país con diferentes un país con pluralidad cultural, que las personas son iguales ante los derechos fundamentales, pero que cada uno tiene su forma de pensar, de sentir y actuar, también de creer, de vivir y convivir de manera diferente. Para ello es importante buscar las estrategias que permitan formar vidas incluyentes, equitativas y sobre todo solidarias. Y me va a decir, ay, Lick, se oye tan bonito. Pero miren, créanme que si todos pusiéramos ese granito, lograríamos grandes cambios significativos en cuanto al desarrollo de este enfoque sociohistórico-cultural y que se va a basar particularmente en los diferentes estudios que hacía el representante Vygotsky con sus colegas y que hablaba de la relación entre la relación afectiva cognitiva y la importancia para el tratamiento de la solución de conflictos. Entonces es muy importante. Si se percatan muchas veces algunos estudiantes o nosotros en particular andamos que ni el sol nos calienta, decimos mucho, andamos de mal humor y de repente llego a un lugar y encuentro a una señorita, un caballero y me dice buenos días, con una gran sonrisa, espero que tenga bonito día. Y de repente una pequeña acción puede cambiar mi reacción del día. De repente yo puedo sonreírle a alguien y esa persona quizás ande triste, pero al ver que alguien le sonríe sin qué, por qué, puede generar una reacción afectiva, por lo cual hay un cambio a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, y pues puede ayudarle a una persona. También es importante seguir haciendo investigaciones que ayuden a mejorar la calidad de acción dentro de los diferentes centros escolares. Valorar diferentes situaciones que me permitan a mí el poder educar las comunidades, volverme innovador, permitir referir los diferentes ejes, lo que es la convivencia, la inclusión, la democracia y la paz. Son tres ejes fundamentales
que se debe de buscar para obtener lo que es la convivencia. Entonces, pues cuando ya hablamos de convivencia inclusiva, pues como sabemos, la inclusión es definida como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y sobre todo pues la participación del estudiante. Y es ahí donde hablamos de la parte de la educación inclusiva y que va a ayudar a apoyar a sumar la diversidad que tenemos en cuanto a nuestros estudiantes. Entonces eso me va a permitir a mí poder establecer una meta y eliminar la exclusión social que deriva de actitudes y respuestas de la diversidad en cuanto a raza, clase, la etnia, la religión y la capacidad que va a tener cada uno de mis estudiantes. Entonces, jóvenes, vemos que la inclusión tiene que ver con los procesos fundamentales de la experiencia de pertenecer y formar parte de un grupo y también el reconocimiento y la valoración de la propia identidad, lo que va a permitir a las personas saber igualmente sentirse valiosas y distintas a la vez. Entonces, no sé si hay algún comentario o algún aporte que quieran hacer, jóvenes. Cuando hablamos de enfoque formativo, perdón, licenciada y compañero, también yo quisiera aportar algo con respecto, cuando estamos hablando de formativo, estamos hablando de forma, que es decir, ¿qué estamos haciendo con los jóvenes en este aspecto, con respecto a lo escolar? Es decir, ¿qué clase? No sé, porque el joven cuando llega al instituto, a la escuela, al centro escolar, llega con un cúmulo de cosas dentro de su cerebro, porque cada cabeza es un mundo, y cada uno de ellos vive en un ambiente diferente en sus hogares. Entonces, ahora nosotros como docentes, ¿cómo podemos revitalizar la formación, la formación a plenitud con estos jóvenes? Es decir, desvirtuar todo aquello que les puede perjudicar desde su niñez con respecto a sus principios y valores que han sido formados, y poderles reorientar, digamos, encauzar a esos jóvenes para que ellos sean verdaderos personas de bien, pues, es decir, no solamente en lo académico, sino que también en la formación de su mente, de su corazón, pues, ¿verdad? Entonces es ahí donde entra el papel o el rol del docente, que no solamente es para impartir conocimiento científico, sino que también hacerlo valer como persona a este joven, porque muchas veces ellos vienen con un desinterés o vienen de un mundo donde han sido tratados de una forma violenta, es decir, de una forma que han agredido sus sentimientos, sus pensamientos. Algunos que llegan a las clases pensando de que son, así con el perdón de todos, que son una basura, porque así les han dicho en la casa. Entonces, eso, hacerles saber a ellos que son personas y que valen mucho, y por lo tanto deben de ser formados de una forma totalmente diferente, desvirtuada de esa forma. Por ahí es que dicen niños mal criados. Entonces, es una palabra compuesta que me permite decir que han sido mal formados, y es entonces donde entra el papel del docente, a no ser tirante con ellos, ¿verdad? A cortar todos por la misma tijera, porque cada joven es una naturaleza totalmente diferente, y cada uno en sus diferencias valen mucho. Gracias. Excelente elemento. Y fíjese que eso que usted me acaba de mencionar, Mauricio, tiene que ver con el enfoque ético, que pues como sabemos esto va acentuando la parte pedagógica basada en el valor de la confianza y el cuidado que se debe de tener cuando empezamos a interactuar y tenemos esas relaciones interpersonales con nuestros estudiantes y que se establecen en todos y que van a conformar la comunidad escolar. Entonces, este enfoque se ha agregado últimamente en la parte del plan de la Política Nacional de Convivencia. Y es muy importante eso que usted menciona,
yo les hacía la mención la vez pasada, díganle a un niño que Papá Noel le va a traer regalos para Navidad. Dígale que los Reyes Magos lo van a visitar el 6 de enero. Dígale que si se le cae un diente, el ratoncito Pérez va a llegar y le va a dejar una moneda. Dígale todo eso, dígale que es importante y que es especial y se lo va a creer. Dígale que es lo peor en este mundo y como mencionó Mauricio, dígale que es una basura, que es un burro, que es un bobo, que es un tonto, que son las palabras más peyorativas que se le pueden dar a un niño. O compárelo con alguien más y se lo va a creer también. Va a detentar lo que es su autoestima. Acá empezaríamos a hablar de lo que es la indefensión aprendida, donde el niño cree que no tiene alternativa o no va a poder mejorar su ritmo de vida. O un niño que va a decir que no puede hacer algo porque en la casa le dijeron que era un bobo, que era un torpe y que no iba a poder hacerlo. Les voy a comentar, ya casi para ir cerrando, una pequeña anécdota. A mí una persona me dijo una ocasión de que yo nunca me iba a graduar, de que yo no iba a lograr ni siquiera terminar el bachillerato. Y mírenme ahora, estoy aquí dando clases. Entonces se los pongo como ejemplo porque muchas veces nosotros tomamos la decisión de las palabras que me van a dañar o las que no me van a dañar. Y llámele orgullo, llámele ego propio el hecho de levantarse y decir, yo puedo, yo soy, yo valgo. Tiene mucho que ver con la valía, la autoestima, el autoconcepto que cada uno de nosotros tiene. Pero muchas veces es de lo que menos se nos habla. Es muy importante nosotros como docentes estimular la parte de los estudiantes, hablarles, escucharlos. Miren, muchas veces solo necesitamos que alguien nos escuche o nos entienda un poco. Podemos ser mayores, podemos ser menores, podemos estar en una edad intermedia, pero muchas veces solo necesitamos que alguien nos escuche o recibir aquella palmadita en el hombro y decirle, hey, dale, tú puedes. Miren, yo soy del lema de que una edad, una nota no los va a definir a ustedes como estudiantes. Y eso tiene que ver mucho con la parte de la formación. El otro día me decía una alumna que había sacado mala nota, que se sentía mal, avergonzada. Le decía yo que por qué, si una nota no la definía ella. Y ella, lastimosamente, ella no me comunicó a mí que había fallecido su pareja. Y se sometió al examen sin habérmelo dicho. Es una alumna y es muy buena. Y a mí me llamó la atención cuando yo vi su nota y era muy baja. Me llamó la atención, pero igual, es una parte que nosotros debemos de respetar como docentes. Si el alumno no se abre hacia nosotros para comentarnos lo que le está pasando, nosotros como docentes no podemos obligarlos a que nos hablen o que nos cuenten lo que le está pasando. Porque ojo con eso, si no, lo van a tomar como acoso. Y van a decir, esta persona quiere que yo le diga a toda cosa qué es lo que me está pasando. Pero es bonito ganarnos la confianza de nuestros estudiantes. Y ustedes como futuros docentes, como futuros profesionales, también tienen ese compromiso de ganarse la confianza y la empatía de sus estudiantes. Ustedes no saben si van a estar después dando aquí clases, impartiendo a los estudiantes y aquellos que ya ejercen, pues es una bendición el poder interactuar con jóvenes. Y es lo más bonito. A mí me encanta trabajar con adolescentes, con niños y es pues muy necesario. Entonces pues es importante abordar este tipo de situaciones y pues como lo mencionaba, hay que mejorar la convivencia escolar y pues que sugiere que hay que revalorar algunos principios básicos de la inclusión y la diversidad y pues también hablar de ese elemento de incorporar el poder reconocer, valorar y atender las diferencias que tiene cada centro escolar y dentro de ese centro de escolar todas esos múltiples grupitos de estudiantes. No sé si hay más dudas o hay comentarios. ¿No hay dudas? No, licenciada, gracias. No. Bueno, entonces quiero cerrar con esta imagen que me llamó mucho la atención. Dice que con la tolerancia se hacen amigos. La tolerancia permite ganar la paz. La tolerancia empieza en casa. La tolerancia detiene la violencia.
Entonces, jóvenes, pues ha sido un placer para mí poder abordar nuevamente una temática. Quise desarrollarla esta más que todo para el sábado ya tocarla a grosso modo y poder ahondar más en los otros elementos que están implícitos ahí. Pues también les invito a enviar la tarea que tenemos la actividad antes de la tutoría. Entonces, jóvenes, con esto estaríamos cerrando la tutoría de repaso de este día. Pasen buenas noches. Yo sé que están cansaditos, pero igual, ya casi terminamos. Entonces, Licenciada, jóvenes, pues, dígame, Celia. mire, es que yo tengo una duda, ¿verdad que ese ejercicio de aplicación solo es una cosa? No, no son dos tareas, no va, es una. Es una, pero lleva implícita dos elementos. La primera que le hace el cuadrito, ¿verdad? El que usted va a formar, y la otra donde va a ser el análisis, y ahí le dice que puede utilizar un esquema, que puede utilizar otro elemento que le ayude a usted a mejorar el análisis. Entonces usted Ah, o decide sea ahí que son qué dos cosas elemento las va a que está retomar. pidiendo. ¿Correcto? Va, gracias. Son dos cosas. Igual, Celia, si tiene dudas, pues no dude en consultarme, pues con gusto yo le oriento. De Bueno, gracias. preferencia, si tienen dudas o comentarios, háganlo en plataforma para que quede prueba de que pues él les está dando seguimiento en las redes. Igual me pueden preguntar en WhatsApp, aunque no es un medio oficial, ustedes lo saben. Me preguntan ahí y pues yo con gusto les respondo en plataforma, pero me pueden dejar también ahí los comentarios para posteriormente corresponderles. Bueno, gracias. ¿Estamos, jóvenes? Sí, Entonces, si no hay más dudas, pues damos por finalizada la clase de este día. bueno, muchas gracias. Pasen buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Muchas, Bendiciones. muchas gracias por todo. Buenas noches, Nos Buenas Carmen vemos. y noches. Mauricio. Nos vemos el sábado. Buenas noches.